Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio trimestral del Gran Conflicto y la lección 12, programada para el sábado 22 de junio, los acontecimientos finales de la tierra. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. La experiencia de Jesús en su ministerio público terrenal dejó en claro que antes de la corona viene la cruz. Dijo a sus discípulos en todas las épocas, especialmente a la generación del tiempo final: la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo en que soy bautizado. Marcos 10:40. No ocultó esta realidad a sus discípulos, y aunque el propósito de su ministerio terrenal y celestial en el santuario es llevarnos a casa con un amor entrañable, primero beberemos la copa que él bebió y ser bautizados de su bautismo de sufrimiento. La sierva de Dios escribió: se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 329. Pero a pesar de la intensidad de este tiempo de angustia, sin parangón y nunca visto, Daniel 12:1, Jesús también dijo que los días de la tribulación serían acortados por amor a los elegidos. Mateo 24:22. Los movimientos finales serán rápidos. Eventos de los últimos días 13. Debemos encontrar entonces en Jesús la fuerza y resistencia y la gracia necesaria para vencer en la crisis final y decir: por fin a casa. En nuestra lección de la semana veremos los acontecimientos del tiempo del fin en los siguientes temas. 1. Leales a la palabra profética más segura. 2. Sellamiento escatológico. 3. La piedra de toque de lealtad a Dios. 4. La lluvia temprana y el inicio de la dispensación evangélica. 5. La lluvia tardía y la terminación de la obra. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con leales a la palabra profética más segura. La lectura bíblica inicial nos lleva a que este conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, ubica a Dios como el originador de la verdad. Jesús dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Su palabra es la fuente de la revelación de la verdad divina. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El papel del diablo es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. La Biblia desenmascara sus estrategias y artificios de engaño. Revela el plan divino de nuestra salvación y es la lámpara que alumbra nuestro sendero rumbo al cielo. Salmo 119:105. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119:160. Esta es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:16-21. Sus mensajes, especialmente los de Daniel y Apocalipsis, aportan instrucciones que ayudarán a atravesar el gran conflicto final en el tiempo del fin y sentir el cálido abrazo de su Salvador Jesús en el caso de los redimidos en la Nueva Jerusalén. Continuamos con el sellamiento escatológico. Apocalipsis 7 del 1 al 3 dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, el mar ni a los árboles. Y vi otro ángel que viene de donde nace el sol, tenía el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, quienes podían hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La Biblia habla de un tiempo de angustia como nunca lo ha habido. Daniel 12:1. Apocalipsis 7 del 1 al 4 describe los momentos previos al cierre del tiempo de la gracia. Estos ángeles detienen los vientos simbólicos que representan los juicios destructivos de Dios. Jeremías 51:1, que están representados en las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16, que caerán sobre los impenitentes. El soltar de los vientos indicará que el tiempo de la gracia terminó, que cada caso está decidido para salvación o condenación. La tierra se dividirá en 2 grupos: los que aceptaron a Cristo, su ley del decálogo y el sábado bíblico, y los que rechazaron esto para su propia condenación. Es una crisis de adoración entre Dios y Satanás, entre la verdad y el error. Satanás lanzará contra el pueblo de Dios todos los poderes opositores, intentando raerlos de la tierra.
pero ellos se mantendrán fieles a Dios, a su ley y al sábado bíblico. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. El pueblo de Dios recibirá el sello del Dios vivo en su frente. Apocalipsis 7:3. Será protegido de la destrucción final. Isaías 26:20. El sello de Dios está en su santa ley del decálogo. Isaías 8:16 dice: ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley tiene las características en el enunciado del cuarto mandamiento del decálogo. Y ahí se menciona el nombre de Dios, Jehová tu Dios, su título, creador de todo lo que existe, y sus dominios soberanos en el cielo y en la tierra. Éxodo 20 del 8 al 11. El agente sellador es nuestro Señor el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Esto lo confirma también en el nuevo pacto, Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El sello protege de los juicios divinos contra el pecador. Ezequiel 9 del 4 al 6. Y mantendrá inconmovibles en la verdad y en su palabra al pueblo de Dios. Hebreos 12:27. En la antigüedad los sellos certificaban autenticidad de documentos oficiales. Eran marca distintiva y personalizada de la autoridad del soberano. En el caso de Dios, todo esto se expresa en su ley. El mandamiento del sábado es el que tiene estas características y además identifica al Dios verdadero y a sus adoradores. Éxodo 20, 12 y 20. Las marcas de la bestia están en relación opuesta al sello del Dios vivo. En el cuarto mandamiento, descansa en un falso día de reposo el domingo, considerado la marca de autoridad del papado de haber cambiado los tiempos y la ley, cumpliendo Daniel 7:25. Los que aceptan esta falsedad adorarán a la bestia, a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:8 y 14:9. La Biblia usa de forma intercambiable los términos señal y sello. Romanos 4:11. Y marca y sello, Cantares 8:6. Confirmamos entonces que la señal del sello de Dios está en el corazón de la ley, en el sábado bíblico, en el centro del conflicto final, porque se convertirá en la piedra de toque de la verdadera adoración. Apocalipsis 7:4 dice que los 144,000 son sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Pertenecen al Israel espiritual, creyentes de todas las nacionalidades que abrazan el pacto sempiterno, Deuteronomio 4:13, y aceptan a Jesucristo como su Salvador, Juan 1:11 y 12, Romanos 11:17, Efesios 2 del 11 al 14. Tienen el nombre del Cordero y de su Padre también escrito en la frente, Apocalipsis 14:1. Esto tiene implicaciones tremendas, ya que los nervios sensitivos y los lóbulos frontales del cerebro indican el asiento de la voluntad humana. Si los 144,000 tienen esto en su frente, indica que han hecho en su experiencia la voluntad de Dios parte de sus vidas. Esto es posible por su fiel observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Pero de forma más profunda, en 1 Samuel 25:25 indica de que el nombre de una persona expresa también su tipo de carácter. Nabal era el esposo de Abigail, pero era insensato en carácter y en nombre. Basados en esto, podemos comprender que tener el nombre del Padre y de Cristo en la frente implica que los 144,000 alcanzaron esta experiencia de un desarrollo de carácter semejante al del Padre y al del Hijo, en conformidad a su voluntad, como resultado de la obra regeneradora y transformadora del Espíritu Santo, restaurando en ellos la semejanza divina. En contraste, la segunda bestia impone la marca de autoridad del papado, Apocalipsis 13, 16, 17, en la frente o en la mano derecha. Esto indica que han recibido una señal de deslealtad, una marca de rebelión contra Dios. Algunos la recibirán a plena conciencia, sabiendo que están pisoteando el sábado bíblico, y otros lo harán por conveniencia, para escapar de las penalizaciones que se aplicarán a los que la rechacen la marca de la bestia, que será impuesta por un decreto universal, como una ley dominical, primero en Estados Unidos y luego en el mundo, cuando los países sigan su ejemplo y sea decreto universal.
Tenemos el deber de aclarar que el sello de Dios y marca de la bestia no se refieren a un tatuaje en la frente o en la mano derecha, ni a un microchip incrustado en la muñeca derecha de la mano, porque la palabra griega utilizada aquí es harakmata. No se refiere a una marca visible a ojos humanos, aunque sí es visible a Dios y a sus ángeles. El diccionario Strong en el numeral 5480 dice: saragma, sustantivo neutro, deriva de saraxo, grabar, figuradamente, una marca que proporciona identificación innegable, como un símbolo que establece una relación indiscutible entre partes. El diccionario se inclina en el acto de una relación de compromiso indiscutible entre ambas partes, sea recibir el sello de Dios o recibir la marca de la bestia. Pero la palabra griega usada para una herida visible o marca visible en la piel es estigmatisein. Es la que Pablo ocupa en Gálatas 6:17, describiendo que él lleva en su cuerpo las marcas de Cristo, refiriéndose a sus heridas recibidas por causa de su fe. El diablo odia a los que obedecen los mandamientos de Dios y descubren estas mentiras y engaños, pero ellos, los verdaderos seguidores de Cristo, lo seguirán donde quiera que él va con fidelidad inconmovible. Continuamos con la piedra de toque de lealtad a Dios. Apocalipsis 14:6-7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El primer ángel lleva el enunciado del evangelio eterno y los tres imperativos de los derechos soberanos de Dios sobre los seres creados: temed a Dios, dad gloria a Dios y adorad al Creador. El mensaje invita al mundo a integrarse a la adoración del Dios verdadero, al Creador. Los que no lo hagan estarán de parte de Satanás y habrán cambiado la verdad de Dios por la mentira, al rendirle culto a las criaturas y a las instituciones creadas por el ser humano, antes que al Creador bendito por todos los siglos. Romanos 1:25. Adorar al Creador implica el respeto a la institución que Dios puso en el Edén, como recordatorio permanente de la creación. Nos referimos al séptimo día, el sábado bíblico. Génesis 2 del 1 al 3, Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Adoraremos al Creador en su día santo, el sábado, y recibiremos el sello del Dios vivo? ¿O adoraremos en el falso día de reposo a la bestia, a su imagen, y recibiremos la marca de deslealtad y de rebelión contra Dios? El conflicto no da lugar a neutrales, no hay término medio. En aquel día se distinguirá claramente la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Las palabras que ocupa el primer ángel en Apocalipsis 14:7 son una transcripción casi completa de Éxodo 20:11. Es el enunciado del Decálogo en el cuarto mandamiento, referente a la observancia del sábado. Por su parte, el segundo ángel identifica a Babilonia la Grande como símbolo de todos los sistemas falsos de salvación. Apocalipsis 14:8. Estos sistemas y sus integrantes están en Apocalipsis 16:13, simbolizados por el dragón, la bestia y el falso profeta. Las religiones no cristianas y paganas, el papado romano y el protestantismo apóstata respectivamente. El sistema ha embriagado a las naciones del vino de su fornicación espiritual con falsas doctrinas que han llevado al mundo a la transgresión de la ley de Dios. Todos los que rechacen la invitación del primer ángel beberán del vino de Babilonia, Apocalipsis 14:8. Y el tercer ángel a gran voz advierte que los que no adoren a Dios y en su lugar adoren a la bestia y a su imagen recibirán juicio de Dios con terrible consecuencia. Beberán el vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de la ira. Apocalipsis 14:9-10. Y esta ira de Dios se manifiesta en los juicios de las 7 postreras plagas. Apocalipsis 15:1. Y los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca, no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Apocalipsis 13:3, 4 y 8. En el conflicto venidero, Satanás
De forma desesperada seguirá disputando la autoridad y soberanía de Dios sobre esta tierra. Lanzará un ataque final contra la ley de Dios del Decálogo y sobre el sábado bíblico, porque es la base de su gobierno, la ley, y en ella se centra su autoridad. Si puede erradicar de la tierra a los adoradores fieles que guardan el sábado en honor al Creador, Él declarará que su autoridad es mayor que la de Dios. Usará diferentes métodos antiguos y modernos, intentando convencer o coaccionar al mundo entero y al pueblo de Dios para que acepten el falso día de reposo y se desvíen de la adoración al Creador para la criatura y sus instituciones humanas, Romanos 1:25, cambiando así la verdad por la mentira. Muchos eruditos y teólogos enemigos de la fe pregonan con burla que un decreto mundial dominical es una fábula engañosa. Se apoyan diciendo que el escenario moderno no presenta condiciones que justifiquen tal cosa, pero han pasado por alto que el mundo es inestable a tal grado que en el año 2020 la pandemia del COVID-19 hizo que cambiaran las leyes de inmediato y se perdieran derechos y libertades soberanas. Desde esa época el mundo no ha vuelto a ser lo que fue. Cuando hablamos de profecía, usamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:9. En parte conocemos y en parte profetizamos. Él sabía que no conocemos todos los detalles que los enemigos de la fe, inspirados por el diablo, habrán planificado en contra del pueblo de Dios, pero sí sabemos que el evento pronosticado en la palabra se cumplirá. Los que ahora ridiculizan el mensaje del tercer ángel, en el caso de la imposición de una ley dominical universal, verán que lo que consideraron inverosímil será una realidad contundente. Los avances tecnológicos y la inteligencia artificial facilitarán el control poblacional para la crisis final. Las hostilidades del pasado se repetirán y se revivirán. Los eventos finales serán rápidos. Nada nuevo hay bajo del sol, Eclesiastés 1:9. La historia también se repetirá. Así como Constantino el Grande promulga la primera ley dominical civil en el 7 de marzo del 321, el concilio de la Odisea lo tornó en una ley religiosa y prohibió estar ociosos en el sábado y desató una fiera persecución contra los fieles observadores del sábado. Esto volverá a repetirse. Aún los métodos que utilizó la Inquisición medieval en Daniel 11:33 son mencionados. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, a despojo y a cautividad. Estos métodos serán combinados con métodos modernos en contra del pueblo de Dios. Pero ellos no cambiarán su adoración a Dios, aunque sean sometidos a crueles medidas de persecución y sanciones económicas y amenazas de muerte. El Señor Jesucristo dijo que seremos traicionados por amigos, parientes y hermanos que apostatarán de la fe. Algunos huirán en su defensa de una ciudad a otra, otros serán tomados para dar testimonio ante los magistrados. Mateo 10 del 17 al 23. Jesús, como Dios, conociendo el fin desde el principio, nos anunció a través de su palabra que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:13. La corrupción mundana aumentará en su sed de poder y de violencia, y por los datos que vemos actualmente inferimos lo que serán capaces de hacer en el futuro. Por lo tanto, debemos de velar y orar pidiendo a Dios la capacidad de resistir hasta el último día de nuestra vida, Apocalipsis 2:10, o hasta la venida de Cristo, Mateo 24:45-46. Continuamos con la lluvia temprana y el inicio de la dispensación evangélica. Joel 2:23-24 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, que os ha dado la lluvia primera a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La Biblia ilustra bajo los fenómenos naturales como la lluvia la obra del Espíritu Santo. En Israel estos procesos eran importantes en su economía agrícola. La lluvia temprana indicaba la germinación de la semilla y caía en el otoño, y la tardía hacía madurar la cosecha en la primavera.
y en esta época del año fue que se celebró la fiesta del Pentecostés, y por esa razón Pedro en su discurso aplicó el derramamiento del poder del Espíritu Santo como cumplimiento de la profecía de Joel 2:28-29. Los postreros tiempos que él menciona son la Olán Jabá, ya que la entronización de Cristo indicaba a ese tiempo como cumplido o iniciado. Y esto lo recalcó en su discurso. A Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, y exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:32 y 33. Jesús prometió: yo rogaré al Padre y enviará otro Consolador que estará con vosotros para siempre. Juan 14:16-17, el Espíritu Santo. En Hechos 2:1 se indica que los 120 estaban todos unánimes y juntos. Esto se cumplía en la descripción del Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero luego el salmista describe los eventos no solo de la tierra, sino los del cielo, ilustrando el ungimiento de Aarón con aceite, símbolo del Espíritu Santo, desde la cabeza hasta el borde de sus vestiduras, describiendo la realidad celestial cuando Cristo es ungido como sumo sacerdote y ministro del santuario celestial. Salmo 133:2, Salmo 110:1. Luego menciona como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, un símbolo de la lluvia temprana del Espíritu Santo, porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Y después del discurso de Pedro, el Espíritu compungió 3,000 almas que se unieron en bautismo al pueblo de Dios, cumpliendo el Salmo 133:3. Este resultado concuerda con el propósito de enviarles el Espíritu Santo para la obra evangelizadora del mundo. Hechos 1:8. La obra transformadora de la gracia divina y del poder del Espíritu Santo hicieron crecer exponencialmente a la iglesia. Luego su número llegó a 5,000 creyentes más. Hechos 4:4. Cada día Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Hechos 2:47. Y gran cantidad de sacerdotes obedecían la fe. Hechos 6:7. Ni la persecución que se desató en Jerusalén los detuvo. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Erigieron iglesias en Judea, Samaria y Galilea. Hechos 9:31. Y tras la conversión de Saulo de Tarso, convirtiéndose en Pablo, se proclamó en el mundo mediterráneo el Evangelio a tal grado de que todas las naciones bajo el cielo conocieron el Evangelio. Colosenses 1:23. La lluvia temprana había marcado el inicio de la dispensación evangélica, un cumplimiento parcial de la profecía de Joel. El descenso de la lluvia tardía preparará al pueblo para la cosecha final de las almas en la segunda venida de Cristo, y habrán mayores resultados. Zacarías 4:6, Santiago 5:7-8. Es necesario aclarar que necesitamos recibir la lluvia temprana y la tardía, y la naturaleza de la obra de ambas lluvias. Algunos solo piensan en el poder milagroso que acompañarán a los siervos de Dios consagrados en los últimos días, pero esa no es la obra principal del Espíritu Santo. En relación con la misión evangelizadora, primero, el Espíritu Santo imparte luz y conocimiento de Dios y de su plan de salvación y de la verdad tal cual es en Jesús. Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como rocío mi razonamiento. E Isaías 55:10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la envié. Al recibir la palabra de Dios y su poder transformador se combina con el poder regenerador del Espíritu Santo. Tito 3:5-6 dice que Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Esta obra genera el llamado fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22-27, y también nos confiere instrumentos para el servicio en la obra, a través de los dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo, que Pablo describe en 1 Corintios 12, del 4 al 7,
y del 27 al 30. Continuamos con la lluvia tardía y la terminación de la obra. Apocalipsis 18 del 1 al 4 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó en voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este poderoso ángel es el cuarto. Desciende del cielo y hace que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Habacuc 2:14. Repite el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8 en los versos 2 y 3, diciendo que la Babilonia ha caído. A esto se le denomina un fuerte pregón a gran voz. Dice que Babilonia se ha convertido en la guarida de espíritus inmundos, demonios y aves inmundas y aborrecibles. Resalta sus relaciones ilícitas con el Estado y el poder económico. Y finalmente invita a los creyentes sinceros a que abandonen la falsa adoración de Babilonia. Verso 4. Se unan al remanente adorando al Creador. Apocalipsis 14:7. Guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Las personas que atiendan este llamado del primer ángel, del cuarto ángel, salid de ella, pueblo mío, Apocalipsis 14:8, serán rescatados de los juicios divinos en los momentos previos al cierre de la gracia, como tizones arrebatados del fuego, Zacarías 3:2. Así como Lot fue sacado por ángeles antes de la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra, Génesis 19:16. Y esto ilustra cómo los salvados en la hora 11 antes del cierre de la gracia recibirán su denario, símbolo de la salvación. Mateo 26:9. Jesús dijo en Lucas 13:29: muchos vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, y serán salvos, y habrá una abundante cosecha. Miles se convertirán en un mismo día. La gracia de Dios y la verdad impactarán todo el planeta. De esta manera el mundo será advertido, y el evangelio y la esperanza que Él ofrece se extenderá en el mundo, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. En el discurso de Pedro en el día del Pentecostés dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y os envíe a Jesucristo. Hechos 3:19-20. La presencia de Dios se relaciona y se hace real con la obra del Espíritu Santo. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Es de esa manera que cumple la promesa Cristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y cuando dijo: vendremos y haremos morada en el creyente, y el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. Juan 14:16, 17, 21 y 23. Dios prometió a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Cuando el pueblo de Dios enfrente su crisis final, en lo más agudo de su conflicto, el Señor enviará el refrigerio de la presencia de Dios desde el cielo. Alimentará a su pueblo fiel observador del sábado. Isaías 58, 13, 14, 33, 16. El espíritu de profecía usa esta expresión refrigerio de la presencia de Dios para referirse a la lluvia tardía del Espíritu Santo. Esto ayudará a los fieles hijos de Dios a subsistir en el plazo de las 7 postreras plagas. Además, el descenso de la lluvia tardía tiene relación con la obra del juicio investigador y la purificación del santuario celestial de los pecados del pueblo, la cual efectúa Cristo ahora, y que concluirá en el cierre de la gracia. Todos los pecados que han sido lavados en la sangre de Cristo y perdonados se registran en el santuario celestial y lo contaminan. Por eso hay necesidad de una purificación del santuario.
Pero Pedro en el Pentecostés mencionó que cuando nos arrepentimos y convertimos, los pecados serán borrados del santuario celestial, y entonces vendrá de la presencia del Señor el tiempo de refrigerio. El acto de borrar pecados es una referencia al juicio investigador de vivos y muertos creyentes y de la purificación del santuario celestial. Levítico 16, 16, 30 y 33. Y cuando los casos de todos los creyentes sean decididos, entonces descenderán de la presencia de Dios los tiempos de refrigerio, la lluvia tardía, y luego enviará a Jesucristo. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que lo reaviva y lo fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Comentario bíblico, tomo 7, 995, Eventos de los Últimos Días, 172. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Eventos de los Últimos Días, 160. No debe de descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes activas cristianas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Testimonios de los Ministros, 507. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón, y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual, y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Ahora debéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra, actos para su servicio. Ahora habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, de la envidia, de los celos, de las malas conjeturas y las contiendas, y de todo lo que deshonra a Dios. Ahora debéis tener purificado vuestro vaso, para que esté listo para el rocío celestial y los chaparrones de la lluvia tardía. Pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Mensajes selectos, tomo 1, 223, maravillosa gracia de Dios, 205. Los que resistan en cada punto y que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Huellas de los Testimonios, tomo 1, página 65. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.